Esta es la víspera del Día de los Muertos en el cementerio El Sauce, en San Juan del Lurigancho. Cientos de familias llenan los pasillos de tierra con flores, música, velas, risas y llantos. Un día para visitar a quienes se fueron, para recordarlos, para despedirse. Pero hay otros muertos a los que nadie visita. Incluso se han convertido en el suelo. Muertos a quienes nadie se detiene a dejar una flor. Muertos registrados con un código en lugar de un nombre. Peor aún, algunos de ellos estaban plenamente identificados y hasta eran buscados, pero aún así terminaron aquí. Estos muertos, guardados en fosas subterráneas de 3 en 3, solo son visitados por la tierra o por los zapatos o carretillas que por aquí transitan. En Punto Final revelamos cómo la Morgue de Lima envía a estas fosas comunes en el cementerio El Sauce, en San Juan del Lurigancho, no solo a personas NN no reconocidas, sino también a personas que son buscadas por sus familiares, incluso por la propia Policía Nacional, que no se enteran de que sus familiares están aquí. Son pocos los casos, por ejemplo, en los que tal vez le pueden poner alguna placa una vez que identifican tardíamente que su ser querido ha sido enterrado en estas fosas comunes. Uno de los que llegó con nombre y apellido aquí fue Michael Espinosa Tello. Tenía 24 años y fue víctima del crimen violento. Mientras su madre, Jenny Espinosa, lo buscaba por más de 2 años, pidiendo ayuda a la policía y a la fiscalía, su cuerpo había sido enviado a una de estas fosas comunes por la Morgue de Lima, que no tiene comunicación con la Policía Nacional del Perú ni con otras instituciones. Sí, señor periodista, yo le escogí de esta parte a mi hijo Carlos Michael Espinosa Tello, que acá se va a entregar. Jenny Espinosa vive en Ambo, en Huánuco. Cuando se enteró de que su hijo había aparecido en un cementerio en Lima, pensó en traerlo. Incluso eligió este nicho para su hijo, en el Cementerio General de Ambo. Acá ya la había escogido, acá un nicho en este pabellón a mi hijo, Carlos Michael Espinosa Tello. Como él acá ha hecho toda su vida, estudiado, acá tiene sus amistades y yo y con esa idea acá lo voy a traer. Pero su anhelo tiene, lamentablemente, muchos obstáculos. Escogí, papito, el tercer nicho, pero me he decepcionado porque no he tenido dinero, con lo que me dicen 12,000 soles. Si uno tiene la mala suerte de tener un ser querido enviado a una fosa común por la morgue, sacarlo puede ser toda una odisea burocrática y económica. Luego de encontrar a su hijo, la señora Jenny preguntó cuál es el proceso para llevarse los restos a Ambo. Le dijeron que debe pagar 40 soles por un certificado, 2.100 por la exhumación del cuerpo, 1.500 por el tiempo que el cuerpo estuvo en la morgue, sin contar con el nuevo nicho, un ataúd, el largo traslado de Lima a Huánuco y dinero para subsistir en Lima mientras duren los trámites. Una cuenta que tranquilamente puede bordear los 10.000 soles. A la Moria nomás cuando estaba, tal vez hubiéramos hecho todo el esfuerzo de ir y traer, porque hubiera sido menos costoso, no nos hubieran cobrado de la fosa, todo, ya pues no, ya me hubiera traído, ya hubiera sido diferente, para andar en los documentos, todo hubiera sido más fácil. A pesar de la injusticia, la señora Jenny no pierde la esperanza, pero cada trámite y cada pago se convierten en una barrera, cada papel un recordatorio de que incluso en la muerte, los más pobres son los que deben esperar más. Así unos 3 años juntar mi dinero poquito a poquito y traerlo, pero no me resigno que se va a quedar ahí para siempre. Son muchos y variados los casos de personas que descubren de pronto que un familiar ha muerto y que su cuerpo está en una fosa común. En Trujillo, a 600 kilómetros de Lima, Janet Villegas se enteró demasiado tarde del destino de su hijo al recibir una notificación fiscal para declarar por un caso de homicidio, el de su hijo Cristian, que tenía 32 años y vivía en Lima. Acá dice
Cédula de notificación urgente, Cristian Antonio Quinde Villegas, la finalidad dice para conocimiento, materia homicidio simple. El 23 de octubre de este año, con esa notificación fiscal, la señora Janet comenzó a descubrir lo que había ocurrido. Yo fui a la morgue a averiguar, me dijeron, señora, su hijo está en el cementerio El Sauce, tiene que ir ahí a averiguar. Me fui, 16 de junio es donde ingresa a la morgue mi hijo, como NN. Y el 12 de julio lo identifican, y huella dactilar. El 9 de septiembre lo ingresan a la fosa. La señora Janet vino a Lima a averiguar en la fiscalía y en la morgue. Si mi hijo fue identificado, ¿cómo es que aparece con código? Y estando identificado, ¿por qué es que lo enviaron a la fosa común? Es decir, el Estado peruano identificó el cuerpo del joven y fue capaz de notificar a la madre por la carpeta fiscal, pero no pudo avisarle que su hijo había sido hallado e identificado antes de que su cuerpo sea enviado a una fosa común, sin nombre, compartida con otros. Lo que tienen que hacer es tratar de comunicarse con la familia, porque ingresan a RENIEC y ahí salen los datos del padre, madre, ¿no? Y se supone que ahí pueden ingresar a las direcciones que tenemos, que aparece en nuestro DNI, o también pedir a las centrales telefónicas el número para poder que nos avisen, ¿no? Ya en Lima, sacó los certificados y trató de iniciar el trámite para llevarse a su hijo a un lugar más adecuado, pero ella tampoco podrá moverlo. En el cementerio me dieron una carta de ubicación donde, también me dieron en la morgue la carta para enviarlo a la DIRIS. Yo he hecho todo ese trámite. Entonces en la DIRIS me dijeron que no, que tiene que tener un año de enterrado. Yo le digo, señor, ¿un año de fallecido o un año que está sepultado? Un año que está sepultado. Y para mí me parece demasiado tiempo, porque en realidad que no debió terminar ahí mi hijo, porque estaba identificado ya. Por normas de la DIRIS Lima Centro, que debe autorizar la salida de un cuerpo de un cementerio a otro, hay que esperar un año. La señora Villegas no está de acuerdo. Así también, mire, imagínense, yo me fui con la idea de retirar el cuerpo de mi hijo de la morgue para darle cristiana sepultura, pero es demasiado trámite que hay que hacer, y ahora esperar un año, yo creo que eso es demasiado. A la familia de Cristian, la burocracia le niega incluso el derecho de despedirse como quisiera lo antes posible, con sus ritos, con un nicho digno, en un cementerio de su elección, con su nombre. Otro caso, por ejemplo, es el de la señora que llamaremos María y su hermano, al que llamaremos Luis. Luis falleció el 2023 en Lima. María, que vive en Arequipa, quiso sacar el cuerpo de su hermano de la morgue de Lima, pero un fiscal que investigaba la muerte le dijo que no se podía porque el caso estaba en investigación. Tiempo después volvió a la morgue por el cuerpo, pero increíblemente, el cuerpo que le habían dicho que no podía mover había sido enviado ya a una fosa común en el cementerio El Sauce. Hasta el día de hoy, el cuerpo sigue ahí porque María, con diabetes y otras complicaciones médicas, no puede venir a Lima. Ya sea que tengan nombre o no lo tengan, los NNs, después de 36 horas, o sea, de día y medio, la institución, la morgue, queda a cargo de esos cadáveres para enviarlos a inhumación, o sea, enterrarlos, ¿correcto? O entregarlos a universidades para estudio técnico. No disponemos de esos cadáveres después de las 36 horas. Lo hacemos después de varias, a veces semanas inclusive, ¿no? Viendo la capacidad, digamos, que no sea rebalsada de nuestras cámaras de conservación. Cada caso es particular, pero nada explica cómo el Estado entierra a sus muertos o desaparecidos sin que la familia pueda saberlo o intervenir. Más de 200 personas con nombre y apellido fueron enterradas aquí desde el 2023. Como revelamos hace una semana, encontramos casos de personas que, incluso estando buscadas en la página de personas desaparecidas de la policía, ya habían sido enterradas por la morgue. La institución aseguró entonces que había iniciado conversaciones con la Policía Nacional para compartir información,
pero aún sigue siendo una promesa nebulosa. A veces las personas descubren que sus seres queridos han sido traídos por la morgue a las fosas comunes del cementerio El Sauce. En pocos casos han logrado retirar los cuerpos, como vemos acá, o como vemos aquí. Aquí donde claramente han puesto una nueva capa de cemento donde han escrito retirado. Pero en la mayoría de casos, retirar un cuerpo que ha llegado hasta aquí, como NN o solamente con un código, es altamente difícil, burocrático, caro y a veces hasta imposible. Algunas familias han optado por dejar los restos de sus seres queridos sabiendo que están aquí. Incluso algunas le ponen una plaquita para recordar a quien fue en vida su ser querido. Nada más humano que la necesidad de recordar, de sentir al otro presente, de cerrar despedidas. Por las personas y necesitamos el ritual de la persona presente. Necesitamos saber de qué murió, necesitamos saber cómo fueron sus circunstancias y necesitamos acompañarlo hasta el final. Una necesidad que es lo único que podría ayudarnos en parte a cubrir ese vacío. El ritual tiene esa labor psicológica, esa labor social. Nos une y nos da de todos modos una suerte de tranquilidad frente a la posibilidad de culminar un ritual de vida. Desde Ambo, en Huánuco, la señora Jenny mira el nicho vacío al que espera llevar un día los restos de su hijo. Acá te escogí, papito, el tercer nicho, pero me he decepcionado porque no he tenido dinero. En su desesperación y en su pena, desde el Cementerio General de Ambo, pide ayuda al Estado o a quien tenga buen corazón para ayudarla a cumplir su deseo. Quisiera pedirle, por favor, al presidente, Iré, por favor, él tiene un corazón bueno, y al ministro del Interior, Orbeso, por favor, no sé si me puede apoyar para traerlo acá a mi hijo, para enterrarlo, para estar cerca de él, porque mi único hijo era el que estaba en mi lado y se fue eso lo que más anhelo. No solo hace falta que la morgue se comunique con la Policía Nacional para que las familias de personas desaparecidas encuentren más rápido a los suyos. Muchos de los muertos invisibles del cementerio El Sauce tienen historias y familias que merecen un Estado más eficiente, menos indolente. Entre trámites y fosas se pierden nombres y cuerpos, pero no la memoria.